Hola, queridos compañeros de estudio. En esta ocasión vamos a ver rápidamente un tema importante, que es el espaciado entre caracteres en la escritura o la caligrafía hebrea. Os pongo esta retícula cuadrada porque vamos a usarla como ejemplo no correcto, ¿vale? Hasta nuestras lecciones anteriores, que estábamos viendo caracteres independientemente, era bueno trabajar en esta retícula, porque íbamos trabajando carácter por carácter sin importarnos la unión de los caracteres para formar palabras. Entonces, en este caso, os voy a poner un ejemplo de cómo trabajar con una retícula cuadrada para escribir no es correcto. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra Herut. Entonces tenemos una Het, tenemos aquí una res. Aquí ya tenemos un problema, que es que el cuadro nos obliga a aproximar demasiado estas dos letras. Vamos a poner una Bab, por ejemplo, la ponemos aquí en el centro para que no nos dé problemas, y terminamos con una Tab. Sherut. Entonces, en este caso tenemos aquí un problema. Estas dos letras están muy pegadas. Estas están muy separadas. Sobre todo teniendo en cuenta que la res tiene este espacio blanco aquí, que hace todavía más notorio este espacio que hay, ¿no? Este espacio blanco que se genera entre estas dos letras, lo hace más notorio y hace todavía más distantes estas dos letras. Entonces se lee realmente mal, no es correcto trabajar así. ¿Qué es lo más correcto? Vamos a empezar a trabajar con una retícula lineal, una retícula de línea. Entonces, en este caso, creo que no se ve muy bien. Voy a dar la vuelta a ver si no nos... Bueno, creo que es demasiado intenso, pero bueno, nos puede servir. Entonces, ok, voy a intentar ajustar aquí. Muy bien, entonces vamos a escribir ahora la palabra Herut de forma correcta. Empezamos por la Het nuevamente. Res. Seguimos con la res. Aquí nos pasó que está muy juntas, entonces vamos a intentar separarlas un poco. Ahí está, ya tenemos un espacio un poco más menos apretado, ¿no? Un poco más desajustado, no tan apretado aquí, no se ve bien. Estas dos líneas aquí tan juntas no generan una buena lectura. Seguimos con la Bab. Teniendo en cuenta que la res tiene este espacio blanco aquí, podemos aproximar la Bab un poco más de lo que hemos hecho aquí. Todo lo contrario ocurre. Aquí la Bab la podemos juntar un poquito. ¿Para qué? Para que este espacio blanco, si os dais cuenta, aquí ya no hay tanto espacio, cerramos un poco este espacio para que tengamos una mejor conjunción de caracteres. Seguimos con la Tet y ocurre un poco lo mismo. Esta Tet va a cerrar aquí este espacio. La Bab genera un espacio aquí mucho menor que el de la res, entonces bueno, podemos hacer una aproximación no tan notoria, pero sí que siga habiendo cierto espacio, ¿no? Entonces, esta sería más o menos una escritura correcta. Digo más o menos porque quizás la Tet podía haberla aproximado un poco más a la Bab, pero esta sería una escritura bastante más correcta que la de arriba. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Tenemos en esencia dos tipos de letras en el alefato, o tres, digamos. Vamos a definirlas así: las letras cerradas o de bloque, que son por ejemplo la Het, la Mem Sofit, es prácticamente un bloque cerrado, ¿cierto? Es un bloque cerrado. La Tet pues también es una letra cerrada.
¿vale? Y tenemos las letras abiertas. Las letras abiertas, por ejemplo, es la resh. La resh es una letra abierta que tiene todo este espacio aquí en el que entra blanco, ¿no? La bet, por ejemplo, podría ser una letra también abierta, porque aquí hay una entrada de espacio, una entrada de aire, por así decirlo, entre comillas, que hace que la letra sea considerada abierta. La kaf es un poco lo mismo. La kaf es una letra abierta. Entonces, teniendo en cuenta estas dos letras, por ejemplo, bueno, la alef, habíamos dicho que son más bien tres tipos. La alef sería una letra neutra, podríamos llamarle, porque hay un espacio aquí, bueno, se cierra prácticamente en vertical, entonces no hay un espacio blanco que afecte. Aunque sí hay una letra aquí anterior, pues hay un pequeño espacio aquí también, ¿no? A considerar para ese efecto óptico. Entonces, tenemos aquí un detalle, que no tenemos normas para esto, sino hay que ser bastante intuitivos y perseverantes en la práctica para entender todas este tipo de letras, estas variaciones de letras, ¿no? Por ejemplo, la tzadik también nos podríamos considerar una letra neutra, que tiene este espacio, bueno, este espacio es bastante abierto también. Entonces, teniendo en consideración estas cuestiones, tenemos que enfatizar nuestra práctica en espaciar de acuerdo a dos reglas básicas. Me voy a arriesgar a decir que hay dos reglas básicas. La primera sería dejar la mayor distancia posible entre dos letras en las que el espacio se reduce, o en las que hay dos verticales que pueda haber dos verticales muy unidas, ¿no? Como en este caso la het y la bab. Aquí hay dos verticales muy unidas, entonces aquí es donde tenemos que dejar la mayor cantidad de espacio posible. ¿Me explico? Aquí me voy a tomar la libertad de escribir al revés, lo siento. Pero bueno, dejar más espacio aquí, porque hay dos líneas verticales que pueden unirse y generar problemas. Y dejar el menor espacio posible entre una letra abierta, que es la resh, por ejemplo, y la que queramos que siga, por ejemplo, la bet. Ahí se dan cuenta, entonces la he aproximado lo más posible, hay apenas una línea muy angosta entre una y otra, pero que todo este espacio de la res me permite pegar estas dos letras. No pegarlas del todo, por supuesto, pero sí aproximarlas lo más posible. Entonces ya con la práctica y el estudio o el análisis de cada uno de los caracteres según vayáis escribiendo, iréis viendo qué es lo más conveniente, cuál es el espacio más conveniente que dejar entre un carácter y otro. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio con una alef. Ponemos una alef. La alef, como os decía, en su lado izquierdo es bastante cerrada, entonces quizás sea conveniente si sigue una resh, por ejemplo, como van a ser dos líneas verticales sí, dos líneas verticales, pues no conviene aproximarlas tanto, ¿no? Entonces, alef y resh, pues dejar un espacio entre las dos correcto. No llega a ser generoso, no llega a ser excesivo, pero sí tener cuidado en eso, ¿no? Si después de una resh, por ejemplo, pues tenemos imagínense que podemos tener una yud o yod, pues la yod tendría que ser lo más aproximada también posible a la resh, porque todo este espacio nos daría problemillas, ¿no? Si lo separamos. Después de la yud, por ejemplo, podríamos tener una tzadik. La tzadik o tzade tiene un comportamiento neutro. Pues la tzadik la podemos poner pues más o menos cómodamente por esa neutralidad que tiene, ¿no? Entonces es más o menos el resumen, tener en cuenta esas dos letras. Obviamente también hay un tipo de letra más, que es la letra redondeada, por ejemplo, que podría ser la samej, ¿vale? Y que esto, en vez de ser una vertical, es más bien una curva, una curvatura, pues entonces ahí también tenemos como un poco como en la tzade,
una cierta comodidad, ¿no? Para colocar la siguiente letra, que por ejemplo podría ser una shin, ¿no? La shin, aquí hay un espacio bastante correcto, pero como son dos letras con semicurva, pues las podemos juntar sin mayor problema, no demasiado por supuesto, y ya este espacio se hace bastante cómodo. Entonces es más o menos el resumen de cómo trabajar con los espaciados entre caracteres. ¿De acuerdo? Voy a postear en el grupo un ejercicio de palabras, de escritura de palabras, para que puedan ustedes practicar esto. Y luego, además de esto, el espaciado entre palabras, la recomendación general es que entre palabras siempre haya aproximadamente entre una y dos yuts o yots, ¿vale? Entonces, imaginaros que detrás de esta palabra va otra, pues vamos a poner aquí dos yuts imaginarias, así dibujadas suavemente, que no se noten mucho, y vamos a nuestro siguiente carácter, que por ejemplo podríamos empezar con una tab. Entonces aquí este espacio sería el más o menos apropiado. También depende, y nos afecta la misma regla entre palabras, si la letra con la que termina y la letra con la que empieza la siguiente palabra, aunque habitualmente la letra que empieza con la siguiente palabra suele ser con una vertical cerrada, en la mayoría de los casos, o neutra, pero bueno, teniendo en cuenta sobre todo con qué letra termina la última letra de la primera palabra, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hacemos un ejercicio con la palabra asher, por ejemplo, tenemos una alef, luego tenemos una shin y luego una resh. Bien, entonces ahí tenemos el problema de que terminamos, el problema entre comillas, de que terminamos con una letra abierta. Entonces nuestra siguiente palabra no puede tener las dos yuts imaginarias. Tendríamos que ajustarla un poquito más. Entonces, si la siguiente palabra empieza con una samej, por ejemplo, pues vamos a arriesgar un poquito ahí y unir bastante más, con una yud quizás. Solo una yud o yud y media. Y entonces ya tendríamos este espacio suficiente que se entendería como una espaciado entre palabras completamente correcto. Así que esa es más o menos la norma. Como os he dicho, voy a postear un ejercicio para que puedan ponerlo en práctica y poco más. Espero que sea de ayuda para la práctica y pues aquí seguimos con mucho gusto. Shalom a todos, un abrazo de luz.